Ya. Ya, chicos, entonces les estoy compartiendo por acá la diapositiva que vamos a ver ahora. Parece que esta no está en el aula virtual, también la voy a colgar en este momento. Como les estaba comentando, vamos a ver ya las definiciones de los 5 terms y vamos a hacer casos prácticos, ¿sí? Ya, acá está. Ya, ok. Bueno, antes de empezar, la práctica no he terminado de corregirla, ¿sí? Pero entre mañana viernes, máximo el sábado, ya está colgada la nota, ¿sí? Y también la van a poder visualizar en el aula virtual las respuestas, ¿ya? Eso primero. Luego, también antes de empezar, la otra semana, la semana 14, el día de la clase de 3 horas, quiere decir el lunes 13, tenemos la evaluación de D, ¿sí? Ya les había comentado anteriormente, les estaba haciendo acordar, esta evaluación es en la clase, ¿ok? En la misma clase se va a dar el tema a desarrollar en grupo, se va a evaluar el trabajo en grupo y en la segunda parte van a exponer, ¿ok? Eso es el día lunes, ¿sí? ¿Qué más? Ya, ¿alguna pregunta? Si no, ya para empezar. ¿El caso lo dará el mismo lunes? Sí. El mismo lunes les voy a dar el caso práctico, lectura, artículo, pues ese día yo les voy a dar ese tema, ¿ya? Y ese mismo día se va a resolver y ese mismo día se va a exponer, ¿sí? Es algo breve, obviamente, es algo breve, porque la primera hora y media de clase ustedes lo van a trabajar, entonces no puede ser algo muy denso, ¿no? Muy, con mucha, con mucha información, ¿no? Es algo breve, es para que ustedes puedan usar todo lo que se ha aprendido pues en el curso, ¿no? Más que todo es para evaluar el trabajo en grupo eh, y lo que puedan desarrollar, ¿no? No es algo, como les digo, muy denso, no se hace un informe, solamente se va a entregar la diapositiva, que ese es el material que ustedes van a entregar de sustento y es el que van a usar para exponer, ¿ya? Sí, es algo breve, no se preocupen porque es en la misma hora de clase, ¿no? La mitad lo van a resolver y la otra mitad lo van a exponer, ¿sí? Una exposición también súper breve para que todos puedan exponer en esa hora y media, ¿no? Que es corto realmente. Está hablando de la DD. Sí, estoy hablando de la DD. Ujú. Es el día lunes. El día lunes que viene, ¿ok? El día 13, ¿ya? Ese día tienen esa evaluación grupal. Sí, eso. ¿Ya? Y bueno, la otra semana ya también empezamos con otro tema. O sea, con esta clase cerramos lo que es 5 terms, ¿ya? Entonces vamos a empezar antes que nos gane el tiempo. Si tienen alguna pregunta igual, me avisan. Ok, entonces en esta sesión vamos a repasar un poquito lo que es la distribución física internacional. Vamos a ver los Incoterms, que también hemos visto un poco la semana pasada, ¿no? Que son los International Commercial Terms, que son términos utilizados para estos contratos internacionales que detallan pues algunas obligaciones que debe cumplir cada una de las partes que participan en
en esta distribución física internacional, ¿ok? Entonces el exportador o el vendedor o el importador con el comprador, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, los diferentes tipos de estos 5 terms y algunos problemas, casos prácticos que vamos a desarrollar hoy. En esta diapositiva me parece que al final hay 2 casos, si nos alcanza el tiempo hacemos 2 más, yo tengo ahí otros casos para que puedan practicar. Si no alcanza el tiempo resolverlos, igual yo se los voy dejando como de tarea y la siguiente clase vemos la respuesta, ¿ok? Entonces, distribución física internacional, ya lo hemos visto la semana pasada, ¿ok? Que es este grupo de operaciones indispensables para desplazar una carga desde el punto de origen hacia un punto de destino. Básicamente es eso, ¿ok? Entonces, dice que es el proceso logístico que se desarrolla en torno a colocar una mercadería en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador, quiere decir entre el país de origen y el país de destino, ¿ok? Y su objetivo es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante ese trayecto, ¿sí? Desde el origen hasta el destino. Eso es la distribución física internacional, que también lo hemos visto en la clase pasada. Ahora, en esta distribución física internacional hay un entorno comercial y un entorno operativo, ¿ok? Participan en el entorno comercial instituciones gubernamentales y organizaciones privadas. ¿Cuáles son estas instituciones? Por ejemplo, los ministerios, aduana, ¿no? Que es esta oficina pública que se dedica pues a salvaguardar el paso de estos bienes en el territorio y cobran pues estas tasas aduaneras, ¿ok? Por permitir este tránsito de mercaderías, ¿ok? Otros organismos de promoción comercial, entre las privadas están las cámaras, asociaciones. En lo que es operativo hay usuarios y hay prestatarios, ¿no? Los usuarios son pues los importadores, ¿ok? Que es aquella persona o empresa que desea importar mercadería a un territorio nacional. O sea, quiere traer de fuera al territorio nacional. Que los exportadores es al revés, ¿no? Que vende bienes o mercancías en otros países. ¿Ok? Voy a exportar desde Perú hacia otro país. ¿Sí? Y los comercializadores son una empresa comercializadora o intermediaria, ¿ok? También se le dice distribuidores, son esas entidades que se dedican a facilitar esta comercialización, como su nombre lo dice, ¿ok? De estos productos o servicios también entre los productores y los consumidores finales. Es como un intermediario, ¿sí? En este entorno operativo también están los prestatarios, que son los almaceneros, los terminales, ¿no? Los transportistas, las compañías de seguro, ¿no? Que son aquellas que se contratan para poder cubrir algún riesgo, ¿no? Algún riesgo que se pueda, pues, que pueda suceder en esta importación o exportación. Y esto para cubrir para que estos siniestros, pues, estén cubiertos, ¿no? Dependiendo las políticas, de las pólizas, dependiendo del seguro. Y bueno, los bancos, ¿no? Que también están pues presentes en esta cadena. Si tienen alguna pregunta, por favor me avisan. Más o menos esto es un repasito de lo que estamos viendo. Ahorita vamos a ver lo que es Psicoterms. Entonces, esta distribución física internacional son estas actividades, ¿no? Este conjunto de actividades que permiten este desplazamiento, ¿no? Del bien desde el lugar de producción o venta en el origen hasta el local del importador o comprador. ¿Ok? ¿Quiénes participan ahí? Bueno, la carga internacional, ¿no? Acá está el dibujito. Esta es bueno, es aquella mercadería, ¿no? Que está lista para ser transportada o que ya está siendo transportada. La aduana, que ya hemos visto que es esta oficina, ¿no? Pública que se dedica pues a salvaguardar este paso de los bienes, ¿no? Y cobrar pues esas tasas aduaneras, ¿no? Por permitir este tránsito de los productos, de la mercadería. ¿Qué más? El centro de distribución, ¿no? Ya hemos visto que el centro de distribución, pues es este espacio diseñado para recibir y despachar
los diversos productos, ¿no? Y esto cumpliendo con las funciones de almacenamiento, ¿no? Entre uno y otro proceso. Entonces, este es un centro de distribución. ¿Sí? También hace la función como de un intermediario en esta cadena de suministro que también ya le hemos visto antes, ¿ok? Entonces son los encargados de recibir este producto, almacenarlos y estar a la espera de poder ser distribuidos al mayorista, al minorista, a una bodega, a otro almacén, ¿no? Esos son los centros de distribución. Y transporte, pues también hemos visto un capítulo muy grande de transporte, que son los encargados de este desplazamiento de los productos, ¿ok? Desde un lugar de origen hasta un lugar de destino, ¿sí? Entonces, estos son los actores principales en esta distribución física internacional. ¿Qué más? Algunos parámetros de esto son, por ejemplo, los costos, que se dividen en directos e indirectos, ¿no? Entonces, esto va a variar un poquito dependiendo, ¿no? ¿Qué puede ser un costo directo en estos casos? De repente el embalaje, ¿no? ¿Y qué es el embalaje? Quiere decir esta protección que se le da durante el recorrido a nuestro producto, ¿ok? Que en su función principal sería, pues, proteger con este embalaje a los productos de cualquier, pues, golpe, a cambios en temperatura, lluvias, humedad. Entonces, este embalaje, pues, se encarga de asegurar este producto, esta mercancía, hasta que llegue a su destino, ¿no? Entonces, este costo directo sería, por ejemplo, el embalaje, ¿no? Luego sería el marcado de este embalaje, que es, em, este marcado indica que este embalaje que lo lleva corresponde a un que cumple, o sea, un prototipo que cumple con los requisitos establecidos en la norma técnica correspondiente, ¿no? Dependiendo de cada producto, ¿ok? La unitarización, que también hemos visto ya ese concepto, la unitarización de una carga, por ejemplo, consiste en ordenarla y agruparla con el fin de poder conservarla, ¿no? Conservar la integridad de estos productos durante todas las fases, ¿no? Que va a ir pasando, ¿ok? Y esto facilita, agiliza estos traslados, ¿sí? ¿Qué más? Las primas, bueno, la prima es la prima del seguro, que es este precio, ¿no? Que se tiene que pagar, ¿no? El que contrata el seguro o el asegurado está obligado a este pago de la prima de acuerdo con las condiciones que se han pactado, ¿no? En su póliza de seguro. Y por último, los aranceles, ¿no? Estos impuestos que son de la importación que se pagan al ingresar al país, ¿no? Y hay bastantes tipos de aranceles, ¿no? El más común, por ejemplo, es el ad valorem, ¿no? Ahora vamos a ver también más adelante un poquito de detalle de eso. Costos indirectos en este caso pueden ser los sueldos, inventarios. En cuanto al tiempo, parecía, por ejemplo, la duración de cada operación, las interfaces, el tiempo total en tránsito, dependiendo también qué tipo de transporte sea, pues, ¿no? Esos tiempos van variando. Y la calidad de los servicios se miden con estos factores, ¿no? Con confiabilidad, con efectividad, con eficiencia, experiencia e imagen, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre efectividad y eficiencia, ¿no? Eficiencia es la capacidad, ¿no? De conseguir la mejor manera posible, ¿no? Del cómo se hace, ¿ok? Y la efectividad es conseguir la meta, ¿no? Con los mínimos recursos que se pueda, ¿ok? Entonces, estos son los factores que intervienen en esta calidad del servicio. Ahora, vamos a ver ahora sí lo que son los Incoterms. Son estos términos creados por la Cámara de Comercio Internacional que indican las obligaciones y derechos entre el vendedor o exportador y el importador o comprador, tales como el punto de entrega, cuál es este medio de transporte, inclusión o no de seguros, responsabilidad en documentación, entre otros puntos. ¿Sí? Esta es una definición ya establecida.
No, acá hay un poquito más de detalle, ¿no? Estos Incoterms se crearon en 1936 con el objetivo de mejorar las negociaciones entre exportadores e importadores, ¿no? ¿Por qué dice que su objetivo es mejorar, ¿no? Porque con estos Incoterms se va a establecer y quedar claro quién es responsable de qué, ¿no? Si el importador o el vendedor o exportador. Entonces, con estos, y vamos a ver ahora un poco el detalle, quién es responsable de qué, hasta dónde tengo yo como importador, hasta dónde tengo yo la responsabilidad y de dónde parte la responsabilidad del comprador, ¿no? Entonces, es importante por eso, ¿no? Porque se va a diferenciar estas obligaciones y responsabilidades, ¿sí? Entonces, el objetivo dice que es el perfecto entendimiento entre las diferentes partes involucradas, ¿no? En esta acción del comercio internacional, superando barreras como el idioma, las diferentes legislaciones de los países, ¿ok? Que estos son internacionales. Ahora dice que hay que destacar que no son de obligado cumplimiento, ¿no? Sino que son normas que las partes aceptan de forma voluntaria, ¿no? Entonces, cada comprador y vendedor va a ver cuál de ellas, cuál Incoterm son los que van a aceptar de manera voluntaria y van a ver cuáles son estas condiciones, ¿no? Para poder establecer las responsabilidades y los costos, ¿no? ¿Quién va a asumir qué responsabilidad y quién va a asumir qué costo, ¿no? En toda esta transacción, ya sea de importación o exportación. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos de ellos. Me parece que más adelante está la explicación de cada uno. Más o menos les voy a decir brevemente qué cosa es, a qué se refiere cada uno, ¿no? Por ejemplo, el ex-works, ahora primero vamos a ver esta estructura, ¿no? Que son los intermodales. Y luego vamos a ver los que son ya enfocados al transporte acuático, que son estos cuatro que son distintos, ¿ok? Entonces, estas son para cualquier modo. Por ejemplo, el ex work, ¿no? Que en español sería en fábrica, ¿no? Quiere decir que el vendedor va a entregar el producto en las instalaciones o en algún lugar que se haya acordado. Y el comprador va a asumir los riesgos y costos relacionados con la carga, el transporte y el despacho de estos productos. Más adelante me parece que está con gráfico, ¿no? Con dibujos, esta delimitación de responsabilidades, ¿ya? Entonces, el free carrier significa que el vendedor debe entregar las mercaderías listas para la exportación a la naviera escogida, ¿no? ¿Y quién la va a escoger? El comprador. Y esto va a ser en un punto que se haya acordado. ¿Ok? Este punto puede ser un puerto en particular o un espacio que pertenezca a esta naviera. ¿Ok? El CPT o Carriage Pay To, que es transporte pagado hasta, ¿no? Traducido, significa que el vendedor va a realizar esta entrega de los productos cuando la va a poner a disposición del transportista. ¿Ok? Entonces le va a entregar al transportista que se haya designado. Y además debe pagar estos costos de transporte, ¿ok? Cuales sean necesarios para que llegue la mercadería al destino acordado, ¿ok? Ahora, este CPT se usa generalmente para los grandes volúmenes, ¿no? Para grandes montos, grandes cantidades de producto. El CIP, o el Carriage and Insurance Pay To, significa que la responsabilidad del vendedor, ¿ok? Es del costo del transporte de la mercadería y su seguro correspondiente, así como la entrega en el lugar del destino. El Delivery at Place o entrega en el lugar acordado, ¿no? En traducción, es el que determina que el producto va a ser entregado en algún punto del país de destino.
¿no? En algún punto. El DPU o Delivered at Place Unloaded es mercadería entregada y descargada en el lugar, más o menos, ¿no? Este es el lugar acordado, obviamente, y quiere decir que este exportador se encarga pues de casi toda esta operación logística, ¿no? De los costos, de los riesgos, hasta que el producto llegue al país de destino, ¿no? Inclusive el embalaje, la carga, el transporte. Y por último, el DDP o Delivered Duty Paid es, quiere decir que el vendedor, ¿ok? Va a pagar todos los gastos, incluidos los gastos de aduana de importación, hasta que el producto se deje en el punto acordado en el país de destino, ¿ok? Es decir, que el comprador pues no hace ningún trámite, ¿no? El vendedor se encarga de todo. En el caso específico de los transportes que son acuáticos, vemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, o libre, libre al costado del buque, puede ser. Este Incoterm solo se utiliza cuando se trata de transportes por mar, ¿ok? Y es el exportador quien va a asumir el costo y los riesgos de la pérdida o daño de estos productos desde la entrega, ¿ok? El FOB, el Free On Board, es cuando el vendedor debe entregar los productos al buque que ha contratado el comprador, y en el puerto de embarque que sea ya establecido. ¿Ok? Entonces este vendedor va a entregar los productos para el transporte al buque. El CFR, que es Cost and Freight, significa que el vendedor es responsable de entregar los productos en el puerto, así como de pagar el transporte de estos productos hasta el puerto de destino, ¿ok? Y por último el CIF, que es el costo, seguro y flete, ¿no? Como su nombre lo dice, significa que este vendedor va a entregar las mercaderías y va a asumir los costos y el flete necesarios para llevar todos estos productos al puerto designado como destino. ¿Ya? Ahora, para que quede un poquito más claro, lo vamos a ver con algunas imágenes, ¿ok? No sé si está en orden, yo creo que sí. Ya, entonces, este ex-word, acá está arriba la definición, y más o menos es, esta raya va a definir hasta dónde tiene la responsabilidad. ¿Ok? Entonces la parte izquierda es el país de origen donde está este vendedor. ¿Ok? Y la parte de la derecha es el país de destino, donde está el comprador, donde está su almacén. Sí, sí se nota, ¿no? Está con letras blancas, pero sí se nota, ¿no? Ya. Entonces, esto sería el trayecto, y esta línea roja es lo que delimita la responsabilidad que les mencionaba para cada uno de estos 5 terms que vamos a ver, que son básicamente los que les explicaba hace un momento. Entonces, acá arriba tenemos, ¿no? El ex works, ¿no? Dice, el vendedor, ¿ok? Ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercadería en su fábrica o taller a disposición del comprador. Entonces, este no es responsable ni de cargar la mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador, ni de despacharla de aduana para esta exportación, ¿no? Bueno, salvo acuerdo en otro sentido. Como hemos dicho, estos Incoterms son acuerdos que se realizan entre comprador y vendedor, ¿no? Entonces, el comprador va a soportar todos estos gastos y riesgos de retirar los productos desde el domicilio del vendedor hasta su destino final, ¿ok? Entonces, el vendedor no va a hacer prácticamente nada, porque desde que sale de sus almacenes, la responsabilidad va a ser de este comprador, ¿no? Entonces, acá con estos dibujitos creo que se entiende un poquito más claro, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando, esta responsabilidad pues va aumentando, ¿no? Acá, por ejemplo, desde el país de origen, luego llega a la terminal,
Entonces, ¿qué es el ex works? Perdón, el free carrier. Entonces, este FCA es cuando el vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, a cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la exportación. Si el comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Entonces, este término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. Entonces, la responsabilidad de este vendedor va un poquito más allá, ¿no? Y hemos visto que el anterior, pues solamente no hacía nada, ¿no? De su almacén para afuera no era su responsabilidad. En este caso, pues se ha incrementado un poco, ¿no? El siguiente, que es el CPT o el Carriage Paid To, es que este vendedor va a pagar el flete del transporte de la mercadería hasta el destino mencionado. ¿Ok? El riesgo de la pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. ¿Ok? O sea, desde que ya le entregué los productos al transportista, lo que vaya a pasar en ese trayecto, pues es la responsabilidad del comprador. ¿Ok? Y el vendedor debe despachar la mercadería para su exportación. Entonces, aquí va a incluir este flete como responsabilidad del vendedor. En el SIP o el Carriage Insurance Paid To, el vendedor tiene las mismas obligaciones que el CPT, pero además tiene que cumplir con este seguro, ¿no? O sea, es responsabilidad del flete internacional y también de pagar este seguro, ¿sí? Son similares. El SIP con el CPT. El DAP o Delivered at Place, vemos que ya pues se incrementa un poquito esta responsabilidad, ¿no? Entonces, el vendedor cumple con su obligación cuando entrega los productos, la mercadería, en el lugar acordado, pero no es descargada. ¿Ok? Yo voy a entregar a este punto, pero ya la descarga tiene que ser responsable el comprador. ¿Ok? Y es fundamental indicar con precisión el punto, ¿no? ¿Dónde yo voy a entregar esta mercadería? ¿Dónde voy a ir con mi camión, ¿no? A entregarlo. Ya la descarga de estos productos ya empieza pues ser una responsabilidad del vendedor. ¿Ok? El Delivered at Place Unloaded, ¿no? Es cuando el vendedor va a asumir los gastos y los riesgos desde el origen, de donde sale la mercadería, considerando su embalaje, el proceso de carga, los fletes, el proceso de descarga, exportación y hasta la entrega en el punto de encuentro. Entonces el comprador, por su parte, se hace cargo de los trámites correspondientes para el despacho. ¿Ok? Y esta entrega puede efectuarse en cualquier lugar bajo acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente. Por último, sí, es el último. Delivery Duty Paid es cuando este vendedor va a cumplir con sus obligaciones cuando pone la mercadería a disposición del comprador. ¿Ok? Este vendedor va a asumir todos los gastos y todos los riesgos relacionados con esta entrega de los productos. ¿Ok? Entonces, prácticamente en esta figura, el DDP es el vendedor quien tiene que asumir todos estos costos y responsabilidades, ¿no? Que incluye derechos, cargas, impuestos, así como de los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. Entonces, aquí se encarga prácticamente de todo hasta entregar en el almacén el producto al comprador. Ahora vamos a ver los términos acuáticos, ¿no? Que son para todos los transportes que sean por vía pues, marítima, ¿no? El Free Alongside Ship o FAS, ¿no? Acá se ve, ¿no? Este inicio sería el puerto de origen y al final sería el puerto de destino. Entonces, este FAS
bueno, se usa el FAS y seguido del nombre del puerto, ¿no? Entonces, este dice, el precio de la mercadería se entiende puesta a lo largo del navío en el puerto convenido sobre el muelle o en barcazas. Quiere decir que el vendedor va a poner los productos, toda esta mercadería, como su nombre lo dice, al lado de esta embarcación. ¿Ok? Entonces va a asumir todos estos gastos y riesgos hasta ese punto, ¿no? Este punto donde se va a iniciar la carga de los productos a la unidad, al buque. Entonces, este comprador debe despachar la mercadería en aduana y ese término debe usarse solamente para el transporte marítimo, eso claro está. El FOB, que es el Free On Board, ¿ok? Los productos son ya puestos a bordo, dentro del barco, ¿ok? Y este vendedor va a asumir los gastos, los derechos y los riesgos hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, ¿no? Incluido el flete. Entonces, a diferencia del anterior, pues este ya llega un poco más allá, ¿no? Se va a encargar de toda esta carga de productos en la embarcación. ¿Qué más dice? Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usar solamente en el transporte marítimo, ¿no? Entonces, después de ello, ya es responsabilidad del comprador. El CFR, el precio comprende la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado, pero seguro no cubierto, ¿no? Similar al término cuando es transporte terrestre, el vendedor en este caso se va a encargar pues de sacar sus productos del almacén, de hacer la carga de los productos en la embarcación, inclusive de los riesgos, ¿no? Asumir los riesgos, los impuestos, y va a encargarse del precio de este flete marítimo, ¿no? De este costo de transporte por vía marítima. El CIF es lo mismo, pero además de este flete se va a encargar del pago del seguro, ¿no? Como su nombre lo dice, es el Cost, Insurance and Freight, ¿ok? Entonces, va a hacerse cargo el vendedor de la puesta en el puerto de destino, va a pagar el flete y va a pagar el seguro. ¿Ok? Entonces, este vendedor va a contratar el seguro y va a pagar la prima correspondiente. ¿Ok? ¿Qué más dice acá? El vendedor solo es obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. Bueno, una cobertura mínima, ¿no? Y esto dependiendo los acuerdos que se han llegado entre comprador y vendedor. Pero claro, la responsabilidad del vendedor, pues que tenga una cobertura mínima, ¿no? No necesita pues que sea un seguro tan completo, ¿no? La responsabilidad no va más allá de eso. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es la figura de cómo son esta delimitación de responsabilidades entre comprador y vendedor para los diferentes tipos de transporte. ¿Ok? Entonces, hay un video, me parece aquí. Sí. Les voy a mostrar el video, no sé si igual les voy a pasar el link por si acaso. Un ratito. Y después ya empezamos a ver, me parece, los casos prácticos. A ver, un segundo. Acá está. Ya, ahí les mando el link. Igual les voy a compartir mi pantalla. Conversación común y corriente. Puede ser en voz alta.
Comencemos. Si el exportador solamente asume la responsabilidad de entregar la carga o contenedor en su fábrica o almacén, en este caso estamos ante el Incoterm Export. En este punto, en la fábrica o almacén del exportador, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia del costo. Hay que añadir que el export es la mínima responsabilidad para el exportador. Continuemos. Si el exportador asume adicionalmente la responsabilidad de entregar la mercancía o contenedor en un punto acordado en el país de origen, digamos, el almacén del transportista, en ese caso estamos ante el Incoterm FCA y en ese punto se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Cabe señalar que en el Incoterm FCA el exportador no tiene la obligación de descargar el contenedor. Esa obligación le corresponde al importador. Por lo tanto, el exportador solo cumple con su obligación entregando el contenedor en el camión, sin descargarlo. Continuemos. Si el exportador asume la responsabilidad de entregar el contenedor al estado del buque, estamos ante el Incoterm FAS. En este Incoterm FAS, en este punto, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Ahora, si el exportador asume la responsabilidad de cargar el contenedor al buque medio de transporte, en ese caso estamos ante el Incoterm FOB. En ese punto, cuando el exportador deja debidamente embarcado el contenedor en el medio de transporte, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Google me nombró como uno de los mejores digital marketers en el mundo y Forbes como una de las 30 promesas de los negocios. Y es que, así como... Sigamos con el siguiente Incoterm. Si el exportador asume adicionalmente a las responsabilidades asumidas hasta ahora en el Incoterm FOB, asume adicionalmente el costo del flete principal o el costo del flete internacional, que es lo mismo, estamos ante el Incoterm CFR. Volvemos a repetir, si el exportador asume adicionalmente el costo del flete principal, estamos ante el Incoterm CFR. Ahora, si el exportador asume el costo del flete principal y del seguro, estamos ante el Incoterm CIF. Hay que resaltar algo muy peculiar en los Incoterms de la familia C. En los Incoterms de la familia C, el punto de entrega de la mercancía y transferencia de los riesgos se produce o difiere del punto donde se transfieren los costos. Veamos. La transferencia del riesgo y entrega de la mercancía en el Incoterms o los Incoterms de la familia C se produce cuando el exportador deja debidamente embarcada la carga o contenedor. En ese punto, que lo hemos llamado punto número 1, se produce la transferencia de riesgo y la transferencia de la mercancía. La transferencia de costo se produce en el punto 2, es decir, el exportador tendría que asumir el costo del flete principal. En ese punto 2 se produce la transferencia de los costos.
Seguimos. Recordemos que los Incoterms de la familia C son 4. CPR y su equivalente que es el CPT. Recordemos que CPR se utiliza solamente para vía marítima y CPT para cualquier medio de transporte. Y luego el equivalente de SIC, que es el SIC con P, que también el SIC con P se utiliza para cualquier medio de transporte. Y el SIC con F solamente para vía marítima. Esos son los 4 Incoterms de la familia C. Continuemos. Si el exportador asume la entrega de la mercancía en un punto acordado en el país de destino, estamos hablando del Incoterm DA. En este punto acordado en el país de destino, el exportador tendrá que entregar la mercancía y asumirá todos los riesgos y costos hasta ese punto. Ese punto se producirá la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. En este Incoterm DA, el exportador no asume la responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte. Si es que el exportador asumiese esa responsabilidad de descargar la mercancía del medio de transporte, estamos ante un nuevo Incoterm, que es el DPU. Este Incoterm DPU es el nuevo Incoterm que se creó para la versión Incoterms 2020. Y en este Incoterm, el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía en el país, en un punto acordado en el país de destino, pero también tiene la obligación de descargar. Adicionalmente, tiene la obligación de descargar. Sigamos con el siguiente Incoterm. Incoterm DDP. Si el exportador tiene la obligación o asume la obligación de entregar la carga o contenedor en el almacén o fábrica del importador, en ese caso estamos ante el Incoterm DDP. En este Incoterm DDP, el exportador también deberá pagar todos los impuestos de importación y hacer los trámites respectivos. En ese punto, cuando el exportador entrega al importador la mercancía en su fábrica o almacén, se produce la transferencia de la mercancía, la transferencia del riesgo y la transferencia de los costos. Muy bien, amigos, esto ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse a este canal y denle me gusta. Nos vemos hasta un próximo video. Un saludo a todos. Ok, chicos. Básicamente es lo mismo, ¿no? Un poquito más gráfico. Si se les quedó alguna duda, yo creo que con esto ya está un poco más claro, ¿no? Ok, dicho esto, vamos a empezar con los casos. ¿Qué pasó con esto? Ok, ahí está. Ya. ¿Qué más? Bueno, nos faltó esto, ¿no? Identificación arancelaria, ¿no? ¿Qué es esto, no? Consiste en esta asignación de este código numérico que va a identificar cada producto, ¿no? Es un código de 10 dígitos que va a clasificar toda esta mercadería, ¿ya? Y es utilizada para cuantificar las transacciones del comercio internacional, ¿no? Yo creo que eso ya lo han visto. Identificación comercial y arancelaria, conocer bien las características comerciales, atributos físico-químicos, forma de presentación, funcionalidad. Adicionalmente se requiere conocer la identificación arancelaria, ¿no? Tiene esa estructura, ¿no? Los primeros dígitos, los 6,
son las subpartidas del sistema armonizado, las siguientes dos son las subpartidas subregional de la comunidad andina y los últimos dos son las subpartidas nacional, ¿no? Y acá hay un ejemplo, que en este caso son candados de metal común, ¿no? Creo que eso ya lo han visto en otros cursos. ¿Qué más? El contrato de compra y venta internacional, ¿no? Entonces, cuando se hace este contrato este acuerdo de la compra y venta a nivel internacional, se tiene que hacer un documento de igual forma. Estos pueden variar en complejidad según la transacción realizada, ¿no? Entonces, según los acuerdos, según qué Incoterms se vayan a incluir, según los productos, ¿no? Dependiendo del tipo de productos, estos contratos pues son diferentes, ¿no? En caso de confianza entre las partes, el importador puede llegar a un acuerdo con el proveedor mediante vía telefónica, emitiendo solo una orden de compra, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Si es un comprador recurrente, tal vez no necesitas hacer todos estos contratos donde van a ir estipulados todas estas responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? Entonces, muchas veces ya, cuando ya pues se conoce y se tiene confianza con estos vendedores, compradores, solamente se puede hacer una orden de compra, ¿no? Normal como la que hemos visto anteriormente, ¿no? Y en otros casos sí es mejor hacer pues un contrato donde esté especificado todos estos puntos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se tiene que considerar para este contrato? Tener una lista de precios, tener la cotización, una orden de compra, por supuesto, la factura, el contrato de la compra y venta, la factura comercial y el packing list, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Eso depende de cada producto, ¿no? Ya, entonces vamos a ver ya los casos prácticos. En la clase pasada, ahorita les voy a compartir un Excel también, hemos visto ¿no? Había un formulario, unas fórmulas que les dije que lo íbamos a utilizar cuando ya hagamos estos casos prácticos, ¿no? Igual ahorita lo voy a copiar y pegar para tenerlo a la mano cuando hagamos la solución. Ya, voy a abrir un Excel. Acá también están las respuestas, me parece. Pero igual creo que es más... Creo que van a entender mejor si lo hacemos en un Excel. Dame un segundo. A ver. Ok, ya. Acá tengo el Excel. Ya, a ver, primero vamos a leer el caso. Ya, dice. Vamos a calcular cuáles son estos costos de importación. Dice, una empresa peruana comercializadora de equipos desea calcular el costo de importación de una máquina que comprará en China a un precio FOB de $13.000, ¿ok? Este es el primer dato, el precio FOB. La empresa ha negociado un flete de $4.100 y un seguro de $500. El ad valorem que le corresponde al equipo es de 11% y un ISC de 15%. Entonces, vamos a calcular el total a pagar y el total a pagar en impuestos. ¿Ya? Aquí está la solución. Ya vamos a copiarla. A ver cómo les muestro esto. Les voy a compartir mi pantalla un segundo. Ya, ahí está. Entonces, esta es la solución que está en la diapositiva, ¿ok?
Entonces, ¿qué nos dan de dato? A ver, lo voy a copiar acá también, ¿ya? Para tener a la mano. A ver. Listo. Este pequeño formulario lo he sacado de las diapositivas de la semana pasada, ¿no? Que no veo mucho detalle porque lo íbamos a usar ahora cuando veamos los casos prácticos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí en el problema, no? Que esta empresa comercializadora de equipos desea calcular el costo de importación de una máquina que comprar en China a un precio FOB de 13.000. Entonces, según esa estructura, ¿no? Empezamos con el precio FOB, que es el valor de la mercancía. En este caso, 13.000, ¿no? Que está aquí en el... Vamos a poner unas cositas. Ya, vamos a ver. Ya, entonces vamos a iniciar con esto, ¿no? Con este precio FOB, que es un dato que nos están dando en el caso. Entonces, ¿qué más nos dan de dato? La empresa ha negociado un flete de 4.100 y un seguro de 500. Entonces, todo esto son datos. ¿Ok? Entonces, según la estructura que tenemos acá, este formulario, tenemos el FOB, que es el valor de la mercadería, el flete, que es este costo de transporte que nos están dando de datos, y el seguro, ¿no? Que se tiene que pagar, que es esta prima del seguro o el porcentaje del valor FOB. A veces te lo dan de dato, como en este caso que te lo están dando, que es $500, te dan un monto, o muchas veces, como está aquí, te dan un porcentaje del valor FOB, ¿no? No te dicen 500, pero te dicen la prima del seguro va a costar, no sé, 10% del valor FOB. Entonces ahí hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Pero es mínimo. En este caso nos están dando ya el precio. Entonces tenemos estos tres datos y con esto vamos a hallar el CIF aduanero o valor en aduanas, ¿no? Que es el precio CIF, que es el que está aquí en el formulario, ¿no? En un rectángulo. ¿Cómo hallamos esto? Solamente vamos a sumar. ¿Ok? Vamos a sumar. Ay. Se fue la pantalla. No sé qué hice. Ya, ahí está. Entonces, para hallar este valor en aduanas o CIF, precio CIF, solamente es sumar el precio FOB más el flete más el seguro. Cuando ya tengamos el precio CIF, vamos a hallar el ad valorem, que es este AB que tenemos acá. Nos están dando de dato también que este ad valorem, voy a poner acá en círculo hoy, lo que nos están dando de dato, ¿ya? Para que se entienda. Ok, nos dan de dato el que dice acá 11% y un ISC de 15. Estos son datos. ¿Qué más? Calcular ya, no nos dan nada más de datos. Ahora, el ad valorem hemos visto que en teoría de la clase pasada que puede ser 0%, 6% o 11%, que siempre nos van a dar de dato, como les había comentado. La percepción, este porcentaje de percepción va a variar entre 3.5, 5 y 10, dependiendo qué tipo de importación sea. Cuando es 10% es la primera importación y nos lo va a dar el caso, el problema te lo va a decir. 5% cuando son productos de segunda y 3.5% cuando son importaciones recurrentes. En este caso vamos a tomar de percepción el 3.5%, porque nos están diciendo que es una empresa comercializadora de equipos, ¿ok? Entonces ya son importaciones recurrentes. No nos dicen que son productos de segunda y tampoco nos dice que es la primera vez que van a importar, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tomar este 3.5%. En teoría también de la clase pasada les comenté esto, ¿no? Que esto va a variar. Y acá hay el cuadrito, ¿no? De cuáles son estas opciones. Entonces, las valores sí te lo van a dar de dato y la percepción es dependiendo el tipo de caso, el tipo de problema que sea. ¿Ya? Son tres opciones nada más.
Entonces, nos dan el ad valorem, nos dan el ISC y no nos dan la percepción porque ya sabemos que es 3.5. ¿Cómo hallamos el ad valorem? Entonces, nos dan de dato que es el 11% y según nuestra fórmula es del valor CIF, que hemos hallado acá que está en amarillo, que es 17.600. Entonces, el 11% del 17.600 es 1936. ¿No? Es una estructura que vamos a ir avanzando uno a uno. Siguiendo la estructura, el ISC es 15%, y este 15% es de la suma del CIF con el ad valorem. ¿Ok? Sumo los dos, le saco el 15% y nos está dando 2.930. Seguimos con el IGB. Acá dice 17%, pero ya sabemos que es 16% actualmente. Esto, la diapositiva no la han actualizado, pero antes era 17, ahora es 16. Entonces, vamos a hallar este IGB sacándole el porcentaje a la suma de estos tres valores, que es el CIF, más el ad valorem, más el ISC. Esos tres sumados nos va a dar el IGB, ¿no? Sacándole el 16% a eso. ¿No? IPM, que es promoción municipal, que nos están dando aquí, que es 2%, es un porcentaje ya establecido, al igual que el IGB, es el 2% de las, es igual que el IGB, pero es el 2%, ¿no? Es la suma del CIF más el ad valorem más el ISC, ¿no? Lo sumamos y sacamos el 2% y nos da 449. Entonces, seguimos con la percepción, que es lo que hemos hallado, lo que les he explicado hace un momento, que dependiendo el tipo de caso, el tipo de empresa, de problema, nos van a indicar, ¿no? En este caso, que es una empresa que ya se entiende que hace importaciones recurrentes, vamos a tomar como 3.5, ¿ok? Entonces, el 3.5 lo vamos a sacar de la suma de todo lo anterior, ¿no? Acá está, ¿no? Aquí está en la estructura, no se ve. Acá está, ahí está la estructura, ¿no? Percepción del IGB se va a sacar de la suma del CIF, más el ad valorem, más el ISC, más el IGB y la promoción municipal. A esto lo vamos a multiplicar por ese 3.5%. Ahora, este IGB en nuestro país se conforma en dos, ¿no? Eso no les he explicado. Este 18% se va a dividir en dos. El IGB per se más la promoción municipal. Si yo sumo el 16 más el 2, es el 18%. ¿Qué se le va ¿no? Se le va a sacar de este monto total, ¿no? Por eso es que está separado. Se le puede sacar también, pues, junto, ¿no? Igual la suma de estos dos va a salir el 18%, ¿no? Del IGB más la promoción municipal, ¿no? Los 3.594 más los 449 es el 18% de los precios anteriores, ¿ok? Pero la estructura nos está separando en dos, ¿ok? ¿Qué más? Ya, entonces la percepción es el 3.5% y el total a pagar, entonces es la suma de todos estos valores, ¿no? El 27.438.21 es la suma del CIF, más el valores, más el ISC, el IGB, ¿no? El 16%, el 2% y el 3.5% que es la percepción. Ese es el total a pagar. ¿Qué nos están pidiendo acá? Calcular el total a pagar y el total a pagar en impuestos, ¿no? Entonces, el total a pagar es la suma de todo y el total a pagar en impuestos solamente es la suma de lo que está en celeste, ¿no? Lo que está arriba es el precio de cómo se conforma el precio de esta maquinaria, ¿no? Que es el precio FOMAS, el flete más el seguro, y los
impuestos son los que están resaltados en celeste, ¿no? Entonces la suma de estos nos va a dar 9.838. ¿Ok? Entonces esa sería la estructura y esa sería la respuesta, ¿no? Total a pagar y total a pagar en impuestos. ¿Alguna pregunta? Esta solución está en la diapositiva. Yo estoy sacando un Excel para compararlo con verlo todo junto, ¿no? Con el detalle del caso y el formulario. ¿Sí? ¿Se entendió? Todo lo que está en el círculo son los datos. Vamos a ver otro caso similar. Vamos a ver un par más, unos 2, 3 casos más, para que quede un poco más claro, ¿no? Y ver de repente otras variaciones. Esto les va a ayudar, bueno, les va a servir para cuando hagan su trabajo, si es que ya no lo hicieron, ¿no? El trabajo final, que están haciendo la evaluación de la empresa, pues una parte de los últimos capítulos es esta, ¿no? Entonces vamos a... Ay, ¿dónde está? Vamos a regresar a las diapositivas. Un segundo. Ya. Entonces, ya hemos visto este problema. Acá está la solución. Me parece que este problema también tiene la solución acá. Ya. Es similar al anterior, ¿ya? Entonces dice, la empresa peruana de Luxes que se dedica a la importación, nuevamente nos están diciendo que es una empresa que ya está dedicada a la importación, es decir, esta percepción no va a ser para primera importación ni para productos de segunda, ¿no? Entonces dice, desea calcular el costo de importación de China de 3 equipos de refrigeración. Tienen un precio FOB de $3.000 cada una, ¿ok? Son 3 equipos y te da el precio por cada uno. La empresa ha negociado un flete de 6.850, ¿no? Que te están diciendo que es un precio elevado por el problema de la falta de contenedores. Y nos están dando el valor del seguro, ya no nos están dando ningún porcentaje, nos están diciendo que es $1.100 el precio de este seguro. El ad valorem, que habíamos visto que puede ser 0, puede ser 6 y puede ser 11, nos dicen que le corresponde el equipo es de 0% y el ISC de 20%, ¿no? Estos dos siempre son datos. Calcular el total a pagar y el total a pagar en impuestos, ¿no? Te piden lo mismo que el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia acá? Que son 3 equipos, ¿no? Los precios que están dando son por los 3 equipos, ¿no? El flete, ¿no? El seguro, todo es por los 3 equipos, lo único que se tiene que hacer es el precio unitario, puedes multiplicarlo por 3, ¿no? Te están dando el FOB de una máquina, entonces tienes que multiplicarlo por 3, ¿no? Que sería, creo, la única diferencia. Bueno, el ad valorem te están diciendo que es 0, ¿no? O sea, lo colocamos porque es una estructura, pero no va a sumarse, ¿no? No influye. Y bueno, el ISC también te lo dan de dato y ya es similar al anterior. Entonces, acá está la solución, me parece, sí. Igual lo vamos a ver en el Excel, a ver un segundo.
Ok, les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Un segundo. Ya, ya, creo que aquí se ve, ¿no? Ya, entonces, acá tenemos el problema, ¿no? Como les decía, son 3 productos. Voy a copiar esto. Entonces, ¿qué nos están dando de dato? El precio FOB, igualmente como esto, ¿no? Lo único que nos están dando el precio unitario. Y nos dicen que son 3 equipos, ¿no? 3 equipos de refrigeración. Entonces tenemos que multiplicarlo por 3, nada más. ¿Ok? Entonces es $9.000 el precio FOB. Nos están dando el flete nuevamente, 6.850, y nos están dando el precio del seguro. Entonces ya tenemos cuál es el precio CIF. ¿Sí? Es la suma de los 3 valores. Ya, entonces los 3 suman 16.950. ¿Qué más nos están dando de dato? El ad valorem, que es 0%, ¿no? Acá lo estoy poniendo. Ay. Eso también nos dan de dato. Y nos dan de dato el ISC 20%. Entonces, solamente es seguir la estructura igual que la anterior. ¿Ok? Entonces, el ad valorem, como está aquí, se halla sacando el porcentaje del precio CIF, en este caso es 0, de frente colocamos 0. El impuesto selectivo al consumo nos dicen que es 20%, también se saca del precio CIF más el ad valorem, que en este caso es 0, ¿no? Entonces solamente se va a sacar el 20% del CIF, que es 3.390. El IGB ya hemos visto que lo estamos separando según la estructura en el IGB más el promoción municipal, que suma el 18%. Primero sacamos el 16% de la suma del precio CIF, más el ad valorem, más el impuesto selectivo al consumo, sumado, le vamos a sacar el 16%. En este caso es 3.254. Luego le sacamos el 2% a lo mismo, ¿no? Al precio CIF más el ad valorem más el ISC, 406. La percepción, en este caso, nuevamente es una empresa dedicada a la importación. Quiere decir que estamos tomando de percepción el 3.5%, que es para importaciones recurrentes. Entonces, vamos a sacar este 3.5 a la suma de todo lo anterior mencionado. La suma del precio CIF más la suma del ad valorem, que en este caso es 0, la suma del impuesto selectivo al consumo, la suma del IGB, de la promoción municipal. Suma de todos estos le vamos a sacar el 3.5% y nos da 840. ¿Qué nos piden acá? Igualito. ¿Cuánto es el total a pagar y cuánto sería la suma de estos impuestos, ¿no? El total a pagar es la suma de todo lo que está en amarillo, menos el 9.000, ¿no? Entonces, sumamos el 16.950, que es el CIF, más el ad valorem, más el ISC, más el IGB, más la promoción municipal, más la percepción, todos sumados el total a pagar. Y el total a pagar en impuestos solamente son estos que están acá, ¿no? No se incluye el precio CIF, ¿no? El precio CIF es el precio del producto, ¿no? El producto más el flete más el seguro.
Y los impuestos son el ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, promoción municipal y la percepción. Entonces, la suma de eso es el total de impuestos. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ¿de qué conforma el precio total a pagar? En dos, ¿no? El precio CIF más el total a pagar en impuestos, ¿no? Entonces, 16.950 más los 7.000 son estos 24.000, ¿no? 841. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos con el siguiente caso, que este sí no sé si está en la diapositiva. Creo que no. A ver, un segundo. Ya, acá estamos. Problema 2. Está la solución. Ya no tenemos más. Ya. Yo les voy a poner ahorita otros casos para resolverlo. Todavía tenemos tiempo. Todo está claro. Si todo está claro, podemos hacer, bueno, ustedes pueden resolver uno que les voy a poner acá. Ok, les voy a compartir. Ya, ahí está. Ok, acá está el problema número 3. Es casi igual que los otros, ok. Dice, lo contrata una empresa peruana que se dedica a la importación, ok, es un dato importante, porque desea calcular los costos de importación de China, ok. Son dos máquinas de CNC con precio FOB de 5.000 y 7.820 respectivamente, ok. En este caso son dos máquinas, tienen diferente precio. La empresa ha negociado un flete de 8.850, que es un precio elevado por falta de contenedores, y un seguro de 2.860. Nos dan los dos datos. Nos dan que el ad valorem para estos equipos es 11%, el impuesto selectivo al consumo es de 25% y nos piden calcular el total a pagar y cuánto sería este total de los impuestos. ¿No? Sencillo. Voy a colocarles aquí la imagen de la estructura. Ahí, ¿dónde está? Acá está. ¿Ya? Se basan en esto. Ya hemos visto que aquí el 18% es 16 más 2. La única, les voy a marcar acá, para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Este 18% se conforma en estos dos, pero ese 17 no es 17, es 16. Voy a... ok, ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, aquí es 16%.
Em, ya lo resolvieron. Muy bien. Ya, entonces, les doy unos minutos, sí. Acá ya me están dando algunas respuestas. Ay, por acá tengo la solución. A ver un segundo si es lo que me han dicho. Y ya. Ya, entonces les voy a dar unos minutos a los que todavía están recién resolviéndolo. Está bastante sencillo, creo. Si siguen la estructura, está bastante fácil. Les doy unos 5 minutitos. Ahí María Fernanda ya lo resolvió. Vamos a darle un momento a tus compañeros para que traten de solucionarlo y ahorita les doy la solución. ¿Ya? Entonces 5 minutos y lo resolvemos, ¿ya?
Ok, chicos, vamos a resolverlo rápidamente. Eh, ¿alguien pudo resolverlo aparte de María Fernanda? Nadie. Ya, entonces seguimos la estructura como lo hemos hecho en los casos anteriores. Déjame ver, quería confirmarte si estaba bien la solución. Sí, sí, María Fernanda, está bien tu respuesta, ¿ya? Entonces, vamos a hallarlo. Nos dicen que son dos máquinas, nos dan el precio de ambas 5.000 y 7.280. Eso va a ser el precio FOB. 5.000 más 7.820. ¿Ok? Nos dan también el flete, que es 8.850. Nos dan el seguro, que nos están dando también el monto. Les comenté que a veces nos dicen que es un porcentaje del precio, ¿no? De eso dependiendo. Y el precio CIF, entonces, es la suma del FOB más el flete más el seguro. ¿Ok? Ya. Ahora, nos dan de dato también el ad valorem. Esto ya son los impuestos, ¿ya? Impuestos. Entonces recuerden que este total a pagar es la suma de este precio CIF más todos los impuestos. Y es lo que nos están pidiendo, ¿no? El total a pagar y el total de impuestos. Entonces, estos son los impuestos. ¿Ok? Y esto es el CIF. La suma de estos dos nos va a dar el total a pagar. Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Y hemos visto que son el ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, el IGB, que es el 18%, pero es 16 IGB y 16 y 2 de promoción municipal. La percepción, que es este porcentaje, dependiendo si es una primera importación, productos de segunda o importadores recurrentes. Y si sumo todo esto, es el total de impuestos. ¿Ok? La suma de todos ellos es el total de los impuestos, que va a estar aquí en amarillo. Y el total a pagar es el total de los impuestos más el CIF. Ya, entonces, ad valorem nos han dicho que es, ¿dónde está? 11%. ¿Qué más? Y impuesto selectivo al consumo, 25%. Entonces, ¿cómo hallamos eso? El 11%, esto por el 11%. ¿Ok? El impuesto selectivo al consumo es como dato nos dan que es 25%, que sería la suma del CIF más el ad valorem, y a esto le vamos a sacar el 25%. ¿Ok? 6.807. Luego, el IGB, ¿no? Que ya hemos visto que se conforma en dos, ¿no? El 6% y el 2%. Vamos a ponerles la percepción. La percepción en este caso nos dicen que es un importador recurrente y vamos a tomar un 3.5%. ¿Ok? Entonces, este 11 y 25 son datos y estos ya sabemos cómo se hallan. Ok. Entonces, continuamos. Ya tenemos los porcentajes.
El IGB vamos a sacarlo de la suma del precio CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo, y a esto le vamos a sacar el 16%. ¿Ok? Luego está este porcentaje de promoción municipal, lo sacamos sumando igual el CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo multiplicado por este 2%. ¿No? Entonces, si sumamos estos dos, es el 18% de IGB, ¿no? Acá está separado. Percepción dijimos que es 3.5% y esto es de la suma de todo lo anterior. Quiere decir que vamos a sumar el CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo más el IGB más promoción municipal y lo vamos a multiplicar por este porcentaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todo está claro? Ay, Dios. Ya. Ok, entonces, todo esto que está aquí son los impuestos. Si yo sumo todo ello, me va a dar el total a pagar en impuestos, ¿no? Entonces, acá es la suma de todos estos. Y los impuestos sería 17.037. ¿Cuál es el total a pagar? Sería los que están en amarillo, ¿no? El total de los impuestos más el precio CIF. Entonces, los dos que están en amarillo sería el resultado, ¿no? Que es lo que nos mandó su compañera, que ya lo había resuelto. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Con esto quedó más claro? ¿Está claro todo? Todo claro, me dicen. Espero que para todos también esté claro. Me parece que está sencillo, ¿no? Hay que seguir solamente en orden, ¿no? La estructura, que también está el formulario en las diapositivas. Solo hay que tener en cuenta algunos datos, ¿no? Lo único que puede variar es dependiendo qué empresa es, ¿no? Cambia el ad valorem, cambia la percepción y después todo es casi igual, ¿no? Ya tomen nota de este ejercicio, no está en la diapositiva, ¿ya? Por ahí también tengo otro más que quería mostrarles. Si no, eso ya lo vemos la próxima clase, ya con todos compañeros los que nos han podido conectar ahora. ¿Sí? Cosa que hacemos un repaso y lo resolvemos juntos de igual manera. ¿Ya? Ok, chicos, entonces, sí, dime. Yair. Profesora, muy buenas noches. Una consulta. La, el- lo que es respecto a la DD, que va a ser grupal en clase, ¿se realizará el día 13 lunes o el día 20 lunes? No te escucho, no sé si estás hablando. Profesora, disculpe, ¿me escucha? ¿Me escucha, profesora? No sé si soy yo, no estoy escuchando. ¿Sí se escucha? Ay, Dios mío, soy yo entonces. A ver, un segundo. Un segundo, por favor. Profesora, ¿me escucha? Disculpe.
Ya chicos, creo que ya. Mi audio está fallando. Creo que no es la primera vez que me pasa. Ya, a ver, ahora sí, por favor, si me puedes repetir. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho, discúlpame. Dime. Sí, profesora, lo que sucede es que en el curso de PIA 1 se me ha programado una exposición, si no me equivoco, para el día lunes 20 a las 7:20 y el profesor me dijo que le envíe un mensaje, se va a comunicar en este caso con usted vía correo electrónico y quería Ujú. consultarle respecto a la DD, que también no sé qué día va a ser programado o va a ser ese mismo día. Ay, a Tenía ver, esa dame un duda. segundo. Es el lunes 20, me dices, ¿no? Sí, supuestamente me han programado a las 7:20. Me dijo si hay alguna Mm, observación, házmela saber con anticipación y ya, justos en la hora de clase. Mira, la DD es el próximo lunes, o sea, es el 13, perfecto. ¿ya? El 13, sí, Amy, la próxima semana. Entonces, es el lunes 13. El lunes 20, según el cronograma, no tenemos evaluación programada, es solamente la clase. ¿Ok? Entonces, por Correcto. ese lado, pues no estás perdiendo mucho. Luego ves la grabación. Igual, en este caso, tu inasistencia está justificada, ¿no? Porque se te cruza con otro curso, entonces no habría ningún problema. Lo único que tendrías que hacer es ver luego la grabación y los documentos que vayamos a subir. Nada Ya, más. listo, ¿Sí? listo, profesora. Muchas gracias. Ya, de nada, no te preocupes por eso. Entonces, ya, entonces, el siguiente lunes es la evaluación, ¿ya? La evaluación grupal que les mencionaba al comienzo de clase. Es la DD y es una evaluación grupal que se hace dentro de la clase. Yo les voy a dar el caso, lo van a resolver y la segunda parte de la clase lo van a exponer. Se va a evaluar el trabajo en grupo y la PPT que vayan a presentar ese día. No hay un informe escrito, no hay un Word. ¿Sí? Es algo corto, sencillo, porque va a ser dentro de las horas de clase. ¿Ok? Entonces, eso va a ser el lunes 13, quiere decir la siguiente semana, en la siguiente clase. ¿Ya? Ya. ¿Sobre qué tema? El tema se va a dar en la misma clase, ¿sí? Todavía ahí tengo unas opciones, puede ser un caso práctico, un artículo que vayan a analizar, eh, eso se los voy a dar el mismo día de clase a todos por igual, ¿ok? Ya chicos, entonces cualquier cosa me avisa, me pueden mandar un correo, no hay problema, yo siempre trato de responderles lo más temprano que pueda. Entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Si no hay más preguntas, nos vemos. Cualquier cosa me avisan. Recordarles, por favor, que les debe haber llegado a su correo ya la encuesta docente, los diferentes cursos que tiene. Recordarles que creo que hay una fecha límite esta semana para que lo puedan resolver. Entonces, les pido ahí que se den un par de minutitos para resolver estas preguntas, que es bastante importante pues para todos los docentes, para ver ahí cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y tener ahí de repente alguna opción de mejora. ¿Sí? Entonces, dense unos minutitos para resolverlo, tanto para este curso como para los demás que estén llevando. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos el lunes. Cuídense.